Lo que vamos a hacer ahora es una experiencia, yo diría, muy sencilla de cómo poder vivir la experiencia del enlázate por la pobreza. Para mí es muy importante darnos cuenta que ustedes aquí en España y en concreto en la diócesis tienen esta propuesta: enlázate por la justicia. Hay algo que creo que es muy importante señalar. El enlázate significa, como su nombre lo indica, es enlazarse. Es decir, uno tiene necesidad del otro. Y la Iglesia tiene que dar testimonio de ser una iglesia de comunión y de comunión misionera. Por tanto, esta propuesta, enlázate por la justicia, es muy inspiradora. Esta presencia mía aquí se debe a 4 instituciones de la diócesis de Mallorca. Lo tienen ustedes ahí. Y esto creo que nos hace tomar conciencia que definitivamente esta comunión misionera es un aporte importante no solamente a la Iglesia Católica, sino también a la sociedad hoy. ¿Qué es lo que yo he recibido como encargo? Este es el tema central que estamos viviendo. Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Este es un brillante resumen de la carta encíclica Laudato Si. Si cuidas el planeta, si cuidas la casa común, estás combatiendo la pobreza. La pobreza entendida como una indignidad, porque Jesús, siendo rico, se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Y tenemos que explicar que hay una pobreza evangélica, que en definitiva es lo que el Papa también en la encíclica indica, que hay que vivir un nuevo estilo de vida, marcado por la sobriedad, por la austeridad, para no caer en la grave tentación del consumismo. Y ahí es importante ver que en este tiempo que vivimos de cambios muy fuertes y una época distinta de renovación, como dice el Papa Francisco, de la urgencia de estar todos unidos bajo una sola causa, la causa de la dignidad de la persona humana, la defensa y promoción de la vida y el cuidado de nuestra casa común. Pero este tema me han pedido que sea desde la Laudato Si, desde una ecología integral, que es una acuñación del Papa Francisco, porque San Juan Pablo II hablaba de ecología humana y ecología física, también el Papa Benedicto, pero el Papa Francisco nos habla de una ecología integral, de una armonía entre la relación de la persona humana y la naturaleza. Aquí creo que es importante tener en cuenta que es el Papa el que está como invitándonos a acercarnos. Esta imagen puede ser también la imagen de Simeón que recibe al niño Jesús, ¿no? Ahora puedo morir en paz porque mis ojos han visto a mi Salvador. Esta actitud del Papa Francisco, en su homilía del 19 de marzo, lo expresó claramente, con mucha claridad y además con una humildad, porque dijo: por favor,
les pido, por favor, les pido a ustedes algo que es esencial y que hemos olvidado. ¿Y qué es lo que nos pide el Papa Francisco? Que seamos protectores de la creación, que no nos dejemos llevar por la indiferencia. Incluso llega a decir, si seguimos a este ritmo de consumo, el mundo, la humanidad, la creación, será un mundo de basura. Esto es muy importante. ¿Cuáles son los principales desafíos hoy de la humanidad, no solamente planteados por la Evangelii Gaudium y también la Laudato Si, sino de la doctrina social de la Iglesia? El primer gran desafío es el cuidado de la casa común. Estamos sufriendo los efectos de la explotación irracional de los recursos naturales. Dios ha creado el mundo para todos, no para un grupo de privilegiados. Y esta es una afirmación fundamental. Y aquí tenemos una decisión que hacer fundamental, el cuidado de la casa común, en los efectos del cambio climático. Un segundo gran desafío es la violencia, las guerras, ¿no? Incluso ahora se habla de guerras nucleares. Juan XXIII, cuando da esta encíclica Pacem in Terris, paz en la tierra, también se hablaba, como ahora, de las amenazas de guerra. Parece ser que la guerra para algunos países, los grandes países, es el mejor negocio. ¿Por qué? Porque se fabrican aviones, portaaviones, se prepara a la gente, etc. Y creo que es muy importante. Un tercer gran desafío es la movilidad humana. Ustedes recordarán que el Papa Francisco puso sobre el tapete de la misión evangelizadora de la Iglesia esta experiencia de la migración. La experiencia de la migración hace que el Papa vaya a la isla de Lampedusa con su báculo de madera. El altar estaba compuesto de madera de barcas que se habían estrellado contra las rocas. Había ido ahí para decir, este es el desafío también grande de la migración. Y ustedes aquí en España y en Mallorca tienen también este desafío. Otro de los desafíos es precisamente el tema, la pobreza. La pobreza indigna, la pobreza del hambre. Ayer almorzamos en un comedor de Cáritas donde se provee alimentos para aquellos que están pasando hambre. La pobreza no es un concepto, es una experiencia, y creo que la Iglesia en su misión evangelizadora no está para solucionar todos los problemas, pero sí anunciar la caridad, la bondad de Jesús. Y por último, un quinto desafío, entre otros, es la gobernabilidad. En este momento en América Latina están cuestionados muchos presidentes y expresidentes por cuestión de corrupción. Aquí se hace famosa una madre superiora, ¿no? Que no era la madre superiora, que enviaba dinero para comprar 2 misales, por lo que pude leer yo cuando venía en el periódico desde Lima, aquí. Me llamó la atención, porque el título era la Madre Superiora. Dije, madre mía, ¿qué pasa? Pero después me di cuenta que esto me parece a mí muy importante. La democracia tiene que ser una participación, no es un sistema perfecto, la democracia, pero lamentablemente es una democracia no participativa.
¿Por qué? Porque en el fondo no sirven al bien común, sino se sirven de la democracia, de la elección, para poder servirse ellos y ser verdaderamente todopoderosos. Estos grandes desafíos vamos a ponerle unas vistas porque esta vista nos ayuda a pensar en los niños que están creciendo, en los niños que vendrán. Recuerdan la fotografía del Papa besando al niño. Este es el mejor testimonio, la búsqueda del bien común. El Papa hace, yo diría, de partero. No es que haya estado en esto, pero está en brazos con el niño que recién ha salido del vientre de su madre. Es decir, está admirando esta vida que nace, esta vida que es un don de Dios. Y no lo hace para salir en la foto, sino precisamente para enseñarnos que Él, como representa a Cristo en la tierra como vicario, nos hace recordar a un Cristo que se entusiasma con la vida que nace y que hay que cuidar y proteger. Esta imagen también me impresiona mucho. Es cómo unir, enlazar, este enlace por la justicia, por la paz, que hay que tener en cuenta a los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. ¿Cuántos niños que están aislados de la justicia, de la paz? La naturaleza. Realmente estos 3 días que llevo en Mallorca, y agradezco, además de la experiencia misionera, que yo personalmente, como lo dije al principio, agradezco todo el trabajo misionero, es la belleza que tienen, la belleza de la naturaleza, no solamente del mar, sino también de las edificaciones. Esta mañana estuve en la iglesia catedral y el padre Juan, no recuerdo su... Bausa, me explicó durante 1 hora y media detalles que yo quería solamente tomar fotos. No he tomado muchas fotos, pero he aprendido una historia de 700 años de esta iglesia hermosísima, de la catedral. Y lo que más me ha llamado la atención es que el señor, creo que es José Capote, que me explicó que es una catedral sostenible, ecológicamente sostenible. Y yo les digo con toda sinceridad, primera vez que escucho que una catedral es sostenible ecológicamente. Y además están con documentos oficiales de reconocimiento. Esto para mí es algo que lo voy a difundir porque comenzó todo este proceso en el 2010 y es un anticipo de la Laudato Si, y creo que aquí es muy importante. Este es un nevado de Huancayo, está cerca detrás de Huancayo. Cuando yo llegué en el año 2004, lo que ustedes ven con agua era nieve. Se ha ido retirando 300 metros. Y no es el único nevado que está pasando, es consecuencia del cambio climático. Y esto sí es grave. Hay agua ahora, pero dentro de 15 años Huancayo no tendrá agua. Su río, el río Mantaro, que pasa por un hermoso valle, es un río muerto. No solamente por los relaves mineros, y ahí está la ciudad de Loroya, una de las ciudades más contaminadas del mundo, pero que desde el año 2012, que ya no opera
la fundición tiene el mejor aire de toda la región. Antes no se podía vivir ahí. Esto es algo que clama al cielo. Y en el Ártico hay siempre la nieve que cae y que está aumentando el nivel de las aguas del océano. Y esto creo que es muy importante porque dentro de poco hay países o islas que están al borde del mar, que no es Mallorca por si acaso, ¿no?, que van a desaparecer porque está aumentando el nivel, porque están muy bajos. La creación de Dios, una madre que cuida a sus hijos, nos enseña. Está con una cara seria, ¿no? No hay planificación familiar ahí, ¿no? Es decir, hay algo que nos quiere decir esto. También cómo la naturaleza a través de los animales nos enseñan y tenemos que aprender que definitivamente es el cuidado de la vida. El cuidado de la vida. Por más pequeña que sea una criatura, es un regalo de Dios. Hay vida, ¿no? Tan pequeño como el dedo, ¿no? Imagínense el dedo que tenemos, ahí está el monito. No, es una cosa muy pequeña, pero no por ser pequeña nos está transmitiendo vida, los ojos nos transmiten vida. ¿Quién dijo que estamos como perro y gato? ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo duerme plácidamente ese gatito o gato? Y el perro también está con los ojos abiertos, como cuidando. Podemos caminar juntos a pesar de las diferencias. Esto no es simplemente una fotografía ni un comentario, creo que tiene mucha profundidad. Tenemos que aprender a caminar juntos en una sola dirección. Como dice el Principito, Saint-Exupéry, dice: el amor no es mirarse a los ojos, sino mirar juntos en una sola dirección. Y esa dirección es Jesús. Y esa dirección es buscar el bien común de todos. Esa dirección es cuidar el planeta y combatir la pobreza. Hay urgencias, falta de agua, pero ahí está la solución. Hay que inventarse cómo ayudar a los demás a que gocen a pesar de ser muy pequeños. Esto aquí ya puede cada uno interpretar. Uno puede decir, estás acercándote y realmente hay un grito, ¿no? Una actitud agresiva que muchas veces nosotros en nuestras caras, en nuestros rostros, transmitimos mucho, ¿no? Esto aquí es muy importante. Aquí podemos tener como que asustamos a los demás. Hay personas de carácter también tan difícil que cuando uno ve que se acerca, se pone uno, ¿no?, a la defensiva a ver por dónde va a salir, ¿no? Pero también hay malcriados en nuestra sociedad, ¿no?, que se ríen, pero que definitivamente nos hacen tomar conciencia que la vida de los animales también en muchos casos expresa la vida entre los animales racionales, que a veces somos irracionales en nuestra actitud, porque no buscamos el bien común, no buscamos lo que Dios quiere. El pez grande, o en este caso el animal grande, se come al pez chico. ¿Cuántos poderosos del mundo también hacen que los sencillos, los humildes, no estén? Mirad. Aquí
En el Perú decimos, eres un sapo, ¿no? ¿En qué sentido? Que eres un vivo, que te aprovechas de los demás. En este caso podemos pensar que el sapo se está riendo. Creo que es lo que tenemos que transmitir. 2 delfines, que son de los animales más inteligentes que dicen, son capaces de sonreír, son capaces de transmitirnos vida y de cuidar a la persona. Es interesante esto. Mirando. Los animales nos están mirando para ver qué va a pasar con el mundo. También nos siguen mirando. Y hay uno que realmente puede aprovecharse, ¿no?, de los... Perdón, había uno que estaba con su luz roja, ¿no?, que es el aprovecharse de la tecnología, ¿no? Y por último, esta foto es muy expresiva. No sé si es en Mallorca, porque hay también aquí gaviotas, que es expresión de la alegría de Dios. La sonrisa de Dios es conocida esta foto. Y aquí ya entramos a una experiencia de un Papa que sonríe a carcajadas. Digo, es la alegría. No es una alegría pasajera, no es que no tenga problemas, y sin embargo se ríe a carcajadas. Qué irresponsable, podríamos decir, este Papa que sonríe así. Pero la alegría nadie nos lo puede quitar si estamos centrados en Jesús. San Pablo nos dice con claridad, alégrense, y lo repite, alégrense en el Señor. No en el dinero, no en el éxito. Alégrense en todo momento. Pero también el Papa sufre. ¿Cómo es posible que el hombre esté contra el hombre? ¿Cómo es posible que la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios, estén en situaciones que sufren las consecuencias del cambio climático? Esta es una fotografía reciente de hace un mes y medio en Colombia. Hubo una gran inundación y todos dicen ya que es el cambio climático. Este es de febrero en Piura, en el norte del Perú. Las pocas pertenencias que tienen los pobres querían salvarlo, ¿no? Pero también hay solidaridad, no solamente de fuera, sino también del mismo país. Hay ayudas. Esta madre que quiere salvar a su hijo. Esta es una ciudad de Trujillo muy importante que nunca antes había tenido y pasó al lado de la catedral, llegó hasta la plaza, a una altura de cerca de 1 metro. Las carreteras destruidas. Tenemos aquí a una mujer joven que tiene un peluche que se lleva y se han fijado que está salvando al corazón de Jesús. Este detalle, ¿no? Podría haber dicho es una imagen, no, pero para ella y para su familia es muy importante. Esta foto es la más expresiva de la angustia. ¿Hasta dónde llega el agua? Son 2 policías que salvan a esta señora. La angustia, el rostro de la angustia. Y está sufriendo las consecuencias de los efectos del cambio climático. Por ejemplo, el Perú produce el 0.04% de los gases efecto invernadero. Rusia, Estados Unidos, China producen cada uno de ellos casi un promedio de 22%, ¿no?, de los gases efecto invernadero. Qué injusticia que los pueblos que menos aportan en gases efecto invernadero, que es la causa
del cambio climático sufran las consecuencias de la irresponsabilidad de aquellos que detentan el poder económico y que favorecen esta sociedad de consumo, como dice el Papa. Pero hay algo que llama la atención. Ustedes conocerán las islas de plástico. Si ustedes ponen en el Google, en el Internet, se van a quedar asombrados. El 80% de la basura que se va al mar es plástico. Y el plástico no puede reciclarse, menos en el mar. Estas son fotografías de islas de plástico que algunos hablan ya de un séptimo continente de plástico. Y esa es una fotografía que realmente llama la atención. El océano lleno de llantas usadas. Lleno de llantas usadas. Por eso dice el Papa en la Laudato Si que se convierte en es una barca en medio de un basural. La pobreza. Los pobres son los que sufren las consecuencias de esta irracional actitud. Pero ya viendo que la pobreza o los pobres no solamente están en el tercer mundo. Ustedes aquí en España, a partir del año 2008, 2009, cuando fue la crisis, la pastoral social de Cáritas de la Iglesia ha sido un modelo y un ejemplo también de compromiso social. Aquí yo, al venir, vi unas fotos y ese titular es de un diario español, ¿no? Cuando un policía ve unas manos que están en un basurero y de pronto sale una persona. Es decir, he pasado muy rápido, pero ¿lo han visto? Ah, ya. Y aquí es también en España lo de la vivienda, un problema de vivienda, el derecho a tener un lugar adecuado, digno para vivir. ¿Cuántos viven en esto? La corrupción. En el Perú es algo muy grave. Hay una empresa que es brasileña, Odebrecht, que a 9 países de la región latinoamericana ha sobornado con grandes cantidades de dinero para que le concedieran la licitación de obras de envergadura. Esto no sé si en España también se da. ¿No? Es el cáncer de la sociedad. Y la corrupción es una coladera, no sé cómo se dice aquí, coladera, ¿no? Uno puede echar el agua, ¿no?, para esto, pero todo el dinero y la riqueza se va a manos de unos pocos corruptos que tienen el poder. La corrupción en el Poder Judicial. Estoy hablando del Perú. La corrupción en la policía. Incluso en el Perú han descubierto que policías eran miembros de bandas delincuenciales. Esta es la famosa empresa. Tenía un departamento, no sé qué nombre tenía, pero era para comprar conciencias, ¿no?, a autoridades. Se calcula en unos 3.600 a 4.000 millones de dólares invertidos, entre comillas, para poder lucrar con obras que pueden estar bien construidas, pero definitivamente. Son 5 presidentes. Lula, que está procesado y que, según he escuchado, se va a volver a presentar. Está Dilma Rousseff, que es
que fue despedida por corrupción. El tercero, el centro, es Alejandro Toledo, el expresidente del Perú, con orden de captura internacional. Ya tenemos a un expresidente en la cárcel. Y está también el presidente Santos, actualmente, de Colombia, y la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, todos acusados por esto. El otro problema de preocupación de la Iglesia es la guerra. Esto me parece a mí muy importante porque afecta a todos, especialmente a los niños inocentes, ¿no? Niños que de alguna manera es escalofriante ver esta foto, porque esta foto es de un niño que es víctima de armas químicas que están prohibidas internacionalmente y que fue causa para que el presidente Trump atacara. Y ahí la violencia engendra nuevas violencias, pero son los niños. Pensemos en las madres, en los hermanos, los abuelos, este señor muerto que parece un crucificado, ¿no? Los muertos. Este es el momento en que lanzan los misiles desde un barco de Estados Unidos y uno se pregunta, ¿cuánto cuesta un barco? ¿Cuánto cuesta mantenerlo? Todas las armas. Y recuerdan ustedes que se hablaba de que Estados Unidos envió una bomba madre. ¿Han escuchado? El comentario del Papa Francisco destapó esta frase infame de una bomba madre. Y decía, la madre da vida. Una bomba es muerte. ¿Por qué se le llama bomba madre? No es una madre, porque la madre da vida y Jesús nos dice vida en abundancia. Un poquito más rápido para entrar ya a algo que es central. Esto es una sonrisa del presidente norcoreano que se jacta de tener el poderío nuclear y que puede amenazar, como amenazó a Estados Unidos. Este es un portaaviones. ¿Cuántos millones de dólares hay ahí? ¿Cuántos hospitales? ¿No? En fin, la pobreza se podría ayudar a erradicar. Aquí es una fotografía del ataque 20 días antes de la visita del Papa Francisco a Egipto. Fue en una iglesia copta católica. A la semana, otra iglesia copta. Y ahí es importante ver cómo el Papa fue ahí exigiendo de que no quería tener un coche blindado, sino que quería ir como uno más, a rezar en el lugar donde se dio estos atentados. Este es el encuentro del Papa Francisco con el representante de la Iglesia Copta Católica de Egipto. Y al parecer le obsequia la encíclica Laudato Si, para hacer puente, para enlazar por la justicia. Este es un afiche que hace poco lo vi en Colombia. El Papa va a ir a Colombia en septiembre y han puesto este afiche que me parece muy sugerente. Demos, en plural, el primer paso para la paz. Demos el primer paso. El Papa está diciendo no basta firmar un acuerdo de paz, sino demos el primer paso, que es la reconciliación, que es el perdón, etcétera. Tantas personas muertas
¿sí? Entremos ya a la parte más medular. ¿Cómo podemos nosotros ser auténticos seguidores de Jesús en este momento de la Iglesia? Momento especial, momento, yo diría, desafiante, y yo añadiría entusiasmante de nuestra fe. Discernir. Y discernir es, de alguna manera, en primer lugar, buscar. ¿Algún texto bíblico que recuerden? El que busca encuentra. El que toca, se le abrirá. Es decir, estamos tocando la esencia del Evangelio. El cristiano que no busca, no encuentra. ¿Y encontrarnos con quién? Con Jesús. Él es la vida. Nosotros sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Por más títulos académicos que tengamos, por más listas de cosas heroicas que podamos hacer, sin Él nada. Buscar, encontrar y sobre todo practicar. No el que me diga, Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino aquellos que ponen en práctica mi voluntad. Y el testimonio de la práctica de la voluntad de Dios es Jesús, que no le fue fácil, que le insultaron, ¿no? Que lo condenaron siendo inocente, que decía, yo no encuentro culpa en este hombre, pero hagan ustedes lo que quieran con él, que es algo muy actual, algo muy actual. Los pobres, con las palabras del Papa Francisco, son los descartables, los que no sirven, los que están en la periferia. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Ustedes han escuchado esa frase. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿De la periferia? Es un Dios que se encarna como el más pobre entre los pobres. ¿Y por qué? Para buscar, encontrar y practicar la voluntad de Dios. Jesús llega el momento más extremo en que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hay algo que hay siempre una relación con Dios Padre. Yo y el Padre somos uno. En fin, hay mucho que ofrecer, pero uno puede cumplir la voluntad de Dios, pero como el cumplimiento, ¿no? Cumplo y miento. Pero lo que es más importante, y ahí sí no hay, se puede decir, puntos medios, es buscar, encontrar y practicar lo que a Él le agrada. Y lo que a Él le agrada hoy en la Iglesia, la Iglesia Católica, es una renovación con la Evangelii Gaudium, que es el programa pastoral del Papa Francisco, como vamos a ver del 23 de noviembre del 2013. La renovación de la Iglesia está marcada fundamentalmente por esta nueva etapa de evangelización marcada por la alegría del encuentro. ¿Qué es discernir? En definitiva es distinguir. El texto de Romanos 12:2, distinguir la voluntad de Dios. La oración de Jesús era para buscar en cada momento qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que quiere Él que haga, qué quiere que yo diga. Es decir,
es una no dependencia, sino es una devolución del amor primero de Jesús para con nosotros. Es el amor primero, volver a esa novedad, a esa relación de amor, distinguir la voluntad de Dios. Y yo diría que para el creyente hoy en la Iglesia nunca ha sido fácil ser cristiano, pero ahora yo diría lo asumimos como creyentes en Jesús, practicando este discernimiento tan necesario en la vida de la Iglesia. Hay tantas llamadas del mundo de hoy. Ayer precisamente con las hermanas fuimos a un gran mall, ¿no?, de cuestiones de tecnología, porque yo no había traído el enchufe del ordenador. Me quedé impresionado, pero uno va, se admira de tantas cosas, pero tiene que comprar lo estrictamente necesario, porque si no uno entra en esa vorágine de esto me puede servir, esto me puede servir. ¿Para qué discernir? En definitiva, esto San Pablo lo dice con mucha claridad, para agradar a Dios. Esta actitud de agradar a Dios es fundamental, tan fundamental que lo dice con claridad ahí. Pero para agradar a Dios hay que examinar, hay que distinguir cuál es la llamada del buen espíritu, que es Dios, y del mal espíritu, del demonio o del mal, como queramos llamarle. San Pedro dice que el demonio está dando vueltas para devorarnos, ¿no?, para dejarnos en la calle, como decimos, con relación a Dios. Somos hijos de la luz. Y para ser hijos de la luz permanentemente tenemos que estar suplicando con humildad, buscar, encontrar y practicar lo que a Él le agrada. Un tercer texto es cómo discernir. Aquí lo más importante, podría decir, es distinguir entre lo bueno y lo malo. A veces hay tentaciones o ideas que se nos vienen bajo apariencia de bien, que son las más difíciles de distinguir lo bueno de lo malo. ¿Y cómo? ¿Mediante qué podemos discernir? Aquí es fundamental el amor mutuo. Uno no puede discernir solo, tiene que ser ayudado por otros, es decir, con amor, en comunidad. ¿Qué nos pide Dios a cada uno de nosotros como comunidad, como iglesia? Para eso tenemos que tener sensibilidad espiritual, espiritualidad, y al mismo tiempo capacitarnos, buscar la forma. Y por último, ¿por qué discernir? Para no confiar en cualquier propuesta. Es decir, tenemos que buscar lo mejor, no contentarnos con ser buenos cristianos, porque ser buenos es cumplir los 10 mandamientos, y hay un montón de gente muy buena, que no roba, que no mata, que no fornica, que no habla mal de Dios, etcétera, etcétera, pero son el mínimo para ser cristianos. Esas son las personas buenas. ¿Cuánto es el sueldo mínimo vital en España? ¿700 euros? ¿Ah? ¿No llega? Eso sería el equivalente a los 10 mandamientos.
es un sueldo, ¿sí o no? Algo es algo. Pero, ¿qué cosa es lo mejor? Lo mejor es tener un sueldo digno que pueda vivir con dignidad, no con grandes comodidades, pero una vida digna. Ahora, esto pasa también en el Perú y en muchos países, ¿no? Evangelii Gaudium, yo me quedaría aquí si están muy aburridos. No estaban aburridos. Por lo menos, como digo, no veo a nadie que se está durmiendo y eso es buena señal, me anima. Pero este es el primer número de la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Yo no quiero preguntar, pero hay muchos, incluso obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, que no han leído la Evangelii Gaudium. No la han leído. ¿Y por qué? Porque, bueno, es un documento que teníamos la idea de que los documentos de los papas no se entienden. Pero miren lo que dice el Papa. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Si no vivimos en esa alegría permanente en medio de tempestades y dificultades, preguntémonos si somos simplemente buenos cristianos, si vivimos con el mínimo vital. Y además dice el Papa, quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, el vacío interior y el aislamiento. Y esta frase yo me la repito muchas veces, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Y aquí tenemos que citar, los pobres son evangelizados. La señal de la presencia del reino es que los pobres son evangelizados. A los 2 días de haber sido elegido el Papa Francisco en una conferencia de prensa, su primera conferencia de prensa, dijo, cómo deseo una iglesia pobre y para los pobres. Es Jesús, no es una frase para llamar la atención. ¿Por qué vino Jesús? Para salvarnos a nosotros, los pobres. Una iglesia pobre. Y el otro texto de la Evangelii Gaudium, que me parece también muy importante, que muchos no nos hemos dado cuenta, es lo que dice que en esta exhortación yo les invito, fíjense el detalle, ¿no? Les invito a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría. No es verdad que a veces a nivel de la iglesia, ¿no?, vemos iglesias vacías o que los jóvenes están en otra onda o que no hay vocaciones y uno ya está pensando más bien cerrar las puertas, ¿no? El último que quede, que cierre la puerta y se vaya, ¿no? Estamos con esa mentalidad más pesimista y creo que aquí nos está diciendo cada uno puede aportar desde su carisma, siendo religiosos o laicos o sacerdotes o obispos, a esta nueva etapa evangelizadora marcada por la alegría. Y por último, nos dice que la sociedad actual, la tecnocracia, el poder de la tecnología, nos puede dar muchas cosas, pero no nos puede dar la alegría. Siempre más. El único que puede saciar nuestra ansia de Dios es Dios mismo, en la persona de Jesús.
¿Cuáles son las claves? Vamos a ir rápido del Evangelii Gaudium para animarlos a releer este documento también que está dirigido a los católicos, ¿no? En primer lugar, es la acción, poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Vamos a ir más rápido. Segundo, estar cerca de las personas, escuchar a las personas, sentir lo que el otro siente. Y esto es tan importante porque es la mejor forma de entrar a una dinámica de comunión misionera. No nos hagamos los distraídos. Es otra clave del Evangelii Gaudium. No podemos pasar de largo ante el sufrimiento de una persona. Y Jesús da un ejemplo. ¿Qué ejemplo es? ¿Qué parábola? Del buen samaritano. El samaritano y los judíos no se llevaban bien. Eran como el perro y el gato, ¿no? No se llevaban bien. Los judíos despreciaban a los samaritanos. El sacerdote y el levita se hacen los distraídos, no entran al problema. Quizá tendrían muchas cosas que hacer, pero el samaritano se detiene, cuida, incluso da de su propio dinero, ¿no? Vamos más adelante. Esto puede llamar la atención, pero el Papa pide mayor espacio en la Iglesia para la mujer. No quiere decir con esto que van a ser sacerdotes, ese es todo un problema, pero más espacio. Y yo me pregunto, en el Perú, en América Latina y aquí mismo en Europa, si la mujer sale de las parroquias, si las religiosas no, ¿qué pasa con la Iglesia? Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo. Pero no sean vanidosas nada más, ¿ah? Bueno, y fíjense, hay un detalle que dice también que no cambiará la doctrina sobre el aborto, porque una cosa es la doctrina y otra cosa es el Evangelio de Jesús, ¿no? Pero invita a preguntarse si se ha ayudado a las mujeres embarazadas que se encontraron solas y sin el apoyo necesario, a veces abandonadas por su propia familia, etc. Ahora entremos muy rápidamente cuáles son las claves de la Laudato Si. La primera de ellas es mirar la realidad con sinceridad. Mirar la realidad con sinceridad. Es decir, mirar el contexto histórico con la mirada de Jesús. Y aquí es muy importante ver cómo en el primer capítulo aduce lo que los científicos reconocen como parte del problema, la contaminación ambiental que hemos visto, el calentamiento global con sus consecuencias y cada vez menos personas con acceso al agua potable y segura, sobre todo, ¿no? También nos dice que desaparecen como consecuencia del cambio climático las especies. Se trata de procesos causados por la naturaleza, pero agudizados por la irresponsabilidad y la irracionalidad en la explotación de los recursos naturales. Una segunda clave es reconocernos que somos depredadores. Todos producimos residuos sólidos y líquidos. Todos. Las bolsas de plástico
¿no? Yo soy el primero, hay que reconocer. Tenemos que buscar una forma de cómo no ser depredadores, ¿no? Y aquí es importante que señalar lo que está en rojo, la Amazonía. El Papa en la Laudato Si, en el número 39, cita dos pulmones del mundo, la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo, que hay que cuidar de manera especial. La Amazonía tiene 7,5 millones de kilómetros cuadrados. Es una zona geográfica de una gran biodiversidad que produce el 20% del oxígeno del mundo. Por tanto, no es la Amazonía un problema de los 9 países amazónicos, que entre ellos es el Perú. Es problema global, porque el oxígeno no tiene fronteras. Y fíjense que el 20% menos de oxígeno nos afecta a todos. Ya la Iglesia en América Latina y los obispos en América Latina hemos creado esta red eclesial pan-amazónica, que le llamamos REPAM, R-E-P-A-M. Y ustedes ahí pueden encontrar en Internet mayor información. Pero hay muchos católicos y no católicos, porque la encíclica Laudato Si es para los católicos más las personas de buena voluntad que habitan este mundo. Uno que habita en este mundo y no asume esta responsabilidad no merece vivir en este mundo. Que no coma, porque la tierra le da de comer. Entonces tenemos que reconocer que hay mucha resignación. Alguien me preguntaba, bueno, esto es tan complicado, ¿se podrá solucionar un día? Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Y Él es el primero que quiere solucionar este problema. Nosotros somos las manos de Dios, somos los ojos de Dios, somos la inteligencia de Dios, somos el corazón de Dios para la humanidad. O sea, de parte de Dios lo soluciona. Ahora, como veremos más adelante y al final, nos va a decir el Papa que no es tan fácil. No hay que confiar en la técnica. Otra clave es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Antes se decía aquel que cuidaba la naturaleza, ¿qué color se le daba? Verde. Este es un verde. Pero ahora ya no se dice verde, porque somos todos ecológicos. Y ecológico es la armonía entre la persona humana y su entorno natural, la casa común. Y por último es contemplar el mundo. Contemplar el mundo de hoy. Con todos los adelantos tecnológicos podemos enterarnos en este momento lo que pasa en cualquier parte del mundo. Normalmente nos enteramos de las partes negativas, pero este contemplar el mundo nos abre horizontes nuevos en nuestra vida. No nos quedamos estrechamente en nuestro entorno natural. Y esta es la invocación que el Papa Francisco como clave nos dice en el Laudato Si. Hay solución. Hay solución. Es verdad que los científicos pueden decir que el cambio climático es irreversible, y eso es verdad, pero se puede iniciar una campaña de mitigación de los efectos, y hay que buscar la forma. Una de ellas es la forestación.
Y esta es la propuesta que hace el Papa, cambiar el estilo de vida. Una vida más sobria, más humilde. Y esta frase es del Papa Francisco. Dice, es la última oportunidad de que el planeta no se convierta en un montón de escombros. Si seguimos a este ritmo, el mundo será... Ustedes, por ejemplo, ¿sabían la cantidad de llantas que hay en el fondo del mar? Las islas de plástico, que va generando mayor contaminación. Y por último, para terminar, ¿cuáles son los ejes transversales? La íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Es el primer eje que atraviesa todo. ¿Cómo se titula esta conferencia, la propuesta que me han hecho? Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Es esta una gran afirmación. Hay una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Un segundo eje es que la convicción de que todo está conectado. Todo está conectado, como el cuerpo humano. En el cuerpo humano todo está conectado. Eso es una idea también de San Pablo, ¿no? Todos somos el cuerpo de Cristo. Un tercer eje es una crítica al paradigma económico tecnocrático actual. La tecnología busca privilegiar el lucro que la dignidad de la persona. Hay palabras muy, muy duras, no solamente del Papa Francisco, sino también de San Juan Pablo II y también del Beato Paulo VI y de Benedicto XVI respecto a esto. Otro eje es buscar otros modos de entender la economía y el desarrollo. Este país, como decía el Perú, ha tenido un crecimiento económico, pero no hablan de la pobreza que existe. Y ahora la economía sigue creciendo, entendida simplemente como aumento de riqueza. Y la economía está al servicio de la persona, no la persona al servicio de los demás. Y por último, que lo más difícil, la necesidad de diálogos abiertos y sinceros. Si en cada parroquia, en cada grupo, dialogamos qué podemos hacer, porque la solución es de todos, y tienen que entrar los políticos. ¿Quién confía en los políticos hoy en el mundo? Pero tienen que entrar. Ellos son los que toman las decisiones. Y por eso el Papa anima a los católicos y católicas a entrar en la política, porque si no le dejamos espacio a aquellos que realmente lo único que quieren es aprovecharse. Y ahí está el papel de los laicos. Es una iglesia que quiere que los laicos asuman su rol del cambio de estructuras. Esto no lo dice solamente el Papa Francisco, lo dice también el Concilio Vaticano II. Esto yo quisiera terminar con estas imágenes del Evangelio. Antes comenzábamos con las imágenes de la realidad. Esta imagen, Jesucristo ya ha resucitado, ¿no? Está caminando. ¿Qué hacen los apóstoles? Están en la barca. Pedro dice, voy a pescar. Todos los demás dicen, vamos contigo. Es una iglesia zarandeada por la tempestad. Imagínense hace
5 años con el Papa Benedicto XVI, con todos los líos de los Batilix, con la pederastia, con tantos malos ejemplos y testimonios que hay que reconocer. Es la tempestad, parece que se hundía, ¿no? Y algunos decían ya, con todos estos problemas la Iglesia Católica se hunde. Y de pronto ahora surge esta esperanza. Y esta esperanza que no debe ser que el Papa Francisco es muy comunicador, es Cristo, que aparece a través de personas. Y el orgullo de Pedro, si eres el Hijo de Dios, si eres Jesús, hazme caminar sobre el mar. Qué atrevido, ¿no? Él tiene que creer para equipararse a Jesús. Y comienza a mirar, y miren los apóstoles en esta imagen, tal vez deja de mirar a Jesús y comienza a hundirse. Señor, sálvame. Señor, sálvanos. Y Jesús nos tiende la mano. Esta es para mí, incluso este dibujo de niños, ¿no? Es tener fe, confianza, esperanza, porque la fe mueve montañas. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, ¿no? Dirían, ¿no? Estas cosas que nosotros sabemos tenemos que pasarlas al corazón. Esto me parece a mí también una imagen hoy. Es Jesús que nos acompaña. No vemos los rostros, pero Él es el que nos lleva a la comunidad de la Iglesia. Es la Iglesia fundada por Jesús. Y Francisco nos dice, quiero llamar a la responsabilidad a partir de la misión que Dios entregó al hombre en la creación, cultivar y custodiar el jardín en el que nos puso. Es un jardín, es algo maravilloso. ¿Qué texto bíblico les dice ahí? Yo soy el agua, el que viene a mí nunca tendrá sed, ¿no? Es toda la samaritana, ¿no? Terminamos con este enlázate, por la justicia, por el amor, por la paz, por la solidaridad. Cuidar este niño y dejar que los niños se acerquen a Jesús. Este es un videoclip que se hizo en Huancayo, ¿no? Y si lo quieren, lo pueden bajar de YouTube. Ustedes dicen, Papa Francisco, queremos vida y agua, y va a salir. Vamos a decirle al mundo que queremos vida y agua. Todavía estamos a tiempo. Empieza ya. Aire.
Tierra, agua, vida. Decirle al mundo que queremos vida y agua. El futuro está en tus manos, no nos queda tiempo, empieza ya. ¿Qué vas a explicar a los que vendrán? ¿Dónde está ese bosque que en tus cuentos solo están? ¿Qué quieres lograr? ¿Dónde vas a hallar otro hogar como este? Bajo las estrellas no habrá más. Quiero que este canto llegue a tu corazón. Basta ya a nuestra propia tierra depredar. Contaminado está, a punto de morir, el único lugar donde existir. Del planeta Tierra se afana en destruir su hogar por vanidad, aún sabiendo que no tiene conocido lugar en el universo donde pueda habitar. ¿Qué vas a explicar a los que vendrán? ¿Dónde está ese bosque que en tus cuentos solo están? ¿Qué quieres lograr? ¿Dónde vas a hallar otro hogar como este? Bajo las estrellas no habrá más. ¿Qué necesitas tú para cambiar? ¿A quién preguntarás cuando el último ser se extinguirá? Mirarás atrás y a quién reclamarás si fue culpa tuya y de nadie más. Todavía estamos a tiempo. Empieza ya.